En muchos casos, una de las primeras señales de que alguien ha desaparecido es cuando deja de responder a los mensajes de texto. Pero el último mensaje de texto que enviaron podría proporcionar pistas vitales sobre su desaparición, o tal vez solo ayude a profundizar el misterio. Número 10. Shiva Chauhan no ha sido visto ni se ha sabido de él desde la noche del 1 de mayo de 2014. A pesar de que se descubrieron algunas pistas durante la investigación, no se ha encontrado ningún rastro de él y se sospecha que hubo intervención de terceros en su caso. Shiva tenía 27 años y era un ciudadano indio que vivía en Australia en el momento de su desaparición. Se mudó al país 4 años antes para estudiar, dejando a su familia en la región de Punjab, India. Se mantenía en contacto con ellos, hablaba por teléfono regularmente y era muy raro que pasara tanto tiempo sin hablar con sus hermanos o sus padres. Shiva también estaba comprometido para casarse con una mujer afgana australiana. La relación parecía ser sólida y no había una razón obvia para que él desapareciera. La última vez que alguien lo vio o supo de él fue la noche del 1 de mayo. Estaba haciendo entregas para la panadería de un amigo, lo que lo llevaba a recorrer el área de Melbourne en una camioneta durante toda la noche. Le envió un mensaje de texto a su jefe alrededor de las 11:30 de la noche. El contenido del mensaje nunca se hizo público, pero aparentemente no generó ninguna alarma. Aproximadamente 1 hora después, Shiva fue visto en una panadería en South Park Road, Dandenong South. Esta fue la última vez que se le vio con certeza. A la mañana siguiente, su jefe se dio cuenta de que no había completado la mayoría de las entregas en su ruta. Los amigos también descubrieron que Shiva no había asistido a una cita que se suponía debía atender esa tarde. Esto no era propio de él, y Shiva fue reportado como persona desaparecida ante las autoridades. No pasó mucho tiempo antes de que la camioneta fuera localizada, estacionada en Houghton Road en Keysborough esa tarde. Esto estaba a solo 15 minutos de donde Shiva fue visto por última vez. Su cartera y su identificación fueron dejadas dentro del vehículo. La camioneta había estado estacionada ahí desde al menos las 5:30 de esa mañana, aunque un posible testigo afirmó haber visto la camioneta a las 3:30 am. Los investigadores en la escena no encontraron señales de forcejeo. Esto sugería que Shiva había dejado el lugar voluntariamente. Si hubo intervención de terceros en el caso, probablemente Shiva fue llevado por alguien que conocía. Años después de que comenzó la investigación, la policía recibió una pista de que Shiva había sido llevado a Phillip Island. Supuestamente, se utilizó un Toyota Camry robado en el secuestro. Se realizaron búsquedas extensas en Phillip Island, pero no hubo señales de Shiva ni pistas que pudieran explicar lo que había sucedido. El auto tampoco ha sido encontrado nunca. Los primeros informes indicaron que algunos amigos de Shiva eran considerados personas de interés, aunque nunca se dio una razón. Más de 10 años después, ha habido pocas actualizaciones recientes en el caso, y su familia todavía espera encontrar respuestas y tener a Shiva de vuelta en casa. Se describe a Shiva como de aproximadamente 177 centímetros de altura, tez oscura, complexión delgada y cabello oscuro y lacio. El auto reportado en la pista era un Toyota Camry, color guinda modelo, 2006, con placas, ULO 972. Número 9. En mayo de 2008, Elena Zagarova desapareció en circunstancias misteriosas. Más de 18 años después, su familia y amigos siguen sin estar más cerca de descubrir qué le pasó. Elena era una mujer nacida en Letonia que llevaba 17 años viviendo en Inglaterra al momento de su desaparición. Vivía en la zona de Tottenham en Londres y tenía muchos amigos cercanos en la zona. También tenía un novio y no parecía haber nada fuera de lo común en la relación. Elena sí tenía algunas dificultades. Había estado sin trabajo debido a problemas de salud mental, pero ya estaba en proceso de recuperación. Según una amiga, había regresado al trabajo a principios de mayo, pero esto estaba teniendo un impacto negativo en su salud mental. El 21 de mayo, el día antes de que desapareciera, asistió a una cita médica con su pareja. En una carta abierta publicada en línea por una amiga, se afirmaba que la cita no había tenido un resultado satisfactorio. Al día siguiente, Elena tenía varios mandados que hacer. Esa mañana salió de su casa para viajar al centro de Londres y recoger su pasaporte. También le envió un mensaje de texto a su pareja que decía: «Todo bien, cariño, estate atento a cosas nuevas. Con amor. Ah». Fue el último mensaje que le enviaría, pero no el último contacto que tuvo con sus seres queridos. Cuando Elena llegó a la oficina para recoger su pasaporte, le dijeron que aún no estaba listo. Tendría que regresar en unas 3 horas. Salió de la oficina y pasó el tiempo caminando por Hyde Park y hablando por teléfono con una amiga que vivía cerca. La amiga la invitó a cenar. Elena dijo que pensaría en los planes, pero no hizo ningún compromiso. A la mañana siguiente, el novio de Elena contactó a sus amigas.
Ella no había respondido a ninguna de sus llamadas ni mensajes desde la mañana del 22 de mayo y él quería asegurarse de que estuviera bien. Las amigas revelaron que ella no había regresado a casa esa noche y nadie sabía dónde estaba. Un poco después, compartieron que la policía estaba en el departamento de Elena. Elena fue reportada como persona desaparecida ese mismo día. La policía pudo rastrear sus movimientos durante unas horas después de su llamada telefónica en Hyde Park. Ella tomó el metro hasta la estación Highgate, saliendo alrededor de la 1:30 p.m. Los datos de su teléfono mostraron que la última vez que revisó el teléfono fue alrededor de las 4:30 p.m. En ese momento, ella estaba cerca del consultorio de su médico y de una parcela que compartía con sus compañeros de cuarto. A partir de ahí se perdió el rastro. Elena nunca regresó al centro de Londres para recoger su pasaporte y nunca volvió a contactar a sus amigos. Se inició una investigación policial sobre su desaparición, pero no se descubrieron más pistas. Unas semanas después, hubo un posible avistamiento, pero se determinó que no era la mujer desaparecida. 18 años después, su caso sigue abierto. Tenía 38 años al momento de su desaparición y fue descrita como una mujer de 1 metro con 65 centímetros de estatura, con cabello rubio hasta los hombros. Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede comunicarse con la organización Missing People al 116,000. Número 8. No pasaba un solo día sin que Ashley Williams estuviera en contacto con su padre. Cuando eso sucedió por primera vez en agosto de 2025, sus padres supieron de inmediato que algo andaba mal. Desafortunadamente, una visita policial para verificar que estuviera bien solo generó más preguntas que respuestas. Ashley tenía 28 años y vivía en Los Ángeles en el momento de su desaparición. Ella nació y creció en Ohio con su familia. En 2022, el nuevo trabajo de su padre llevó a la familia a mudarse a Georgia. Sin embargo, Ashley no se mudó con ellos, sino que se fue a Los Ángeles. A pesar de la distancia, Ashley hizo un esfuerzo por mantenerse en contacto con su familia. Hablaba con su papá todos los días. Hasta donde se sabía, ella los mantenía al tanto de su nueva vida. Trabajaba en tiendas y hacía trenzas como negocio secundario, pero Ashley tenía el sueño de convertirse en maestra. Estaba aprendiendo mandarín en su tiempo libre y quería enseñar inglés como segundo idioma. El 29 de agosto, Ashley le envió un mensaje de texto a su padre pidiéndole que le mandara dinero. Él envió el dinero, pero por alguna razón Ashley nunca lo aceptó. Al día siguiente, no hubo noticias de ella. Todavía no había aceptado el dinero y ahora sus padres no podían comunicarse con ella. Se pusieron en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles para solicitar que fueran a verificar que estuviera bien. Lo último que sabían era que Ashley se había estado quedando en una habitación de una casa en la cuadra 3800 de la calle Crawford. Pero las personas en la residencia le dijeron a la policía que ella no había estado ahí desde julio. Después de escuchar eso, los padres de Ashley supieron que algo andaba muy mal y cruzaron el país en avión para intentar encontrar a su hija. Contrataron a un investigador privado para intentar llegar al fondo del misterio. Se pudo confirmar que Ashley no había estado en la casa de la calle Crawford en meses. Si lograron descubrir la razón, eso no fue algo que se hiciera de conocimiento público. Lo que sí descubrieron fue un registro de llamadas en el teléfono de Ashley que mostraba que había contactado a Midnight Mission, un refugio para personas sin hogar en el centro de Los Ángeles. Los padres y el investigador privado viajaron al refugio con la esperanza de localizar a Ashley. No había señales de ella allí, aunque no está claro si Ashley nunca visitó el refugio o si simplemente se fue antes de que llegaran sus padres. Según su familia, siempre se habían asegurado de que sus hijos supieran que contarían con apoyo financiero si alguna vez tenían problemas. Su padre le había enviado dinero sin ningún problema y habría hecho más si hubiera sabido la gravedad de la situación en la que Ashley se encontraba. Desde los primeros llamados para obtener información, ha habido pocas actualizaciones en este caso y Ashley sigue desaparecida. Se la describe como una mujer negra, con cabello negro y ojos marrones. Mide 1,68 m y pesa alrededor de 68 kilos. Y también se sabe que usa el nombre de Pamela Yasmina Martínez Hale. Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede comunicarse con la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Los Ángeles al 213-996-800, número 7. El 9 de agosto de 2024, la familia de Chris Leguizamo recibió un mensaje de texto diciendo que había llegado sana y salva a México. Ese fue el último contacto que tendrían con ella, y hasta hoy su paradero sigue siendo desconocido. Chris era una madre de 51 años de Des Moines, Iowa, que llegó a México poco antes de desaparecer. Según su familia, habían viajado de ida y vuelta a México muchas veces en el pasado. Las autoridades estadounidenses han emitido una advertencia de viaje sobre la región de México que Chris estaba visitando, pero su familia cree que ella no estaba al tanto de esto. Ninguno de ellos esperaba que este último viaje al sur fuera diferente a los anteriores.
Esta vez, el viaje era para ayudar a un miembro de la familia. Ella había aceptado ayudar a su excuñado a mover algunos muebles para hacerle un favor. Ella cargó una camioneta con sus pertenencias en Des Moines y viajó hacia el sur y cruzó la frontera para completar el trabajo. Se suponía que sería un viaje rápido, y Chris tenía planes de regresar a Estados Unidos el 10 de agosto. A su familia no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que ella estaba desaparecida. Su hijo la reportó como persona desaparecida ante las autoridades estadounidenses el día que se suponía que debía regresar a Estados Unidos. El último punto definitivo en la línea de tiempo fue a las 11 de la mañana, el día anterior cuando estaba cruzando el puente internacional Hidalgo. Y a dónde fue después de eso, y la hora exacta en que fue vista por última vez, se desconoce. Los primeros informes en sitios de medios mexicanos indican que estaba siendo tratada como persona desaparecida y se habían desplegado operativos de búsqueda, pero no se pudo encontrar ningún rastro de Chris. Pero sí reconocieron que existía la posibilidad de que hubiera intervención criminal en el caso. El secuestro y la violencia de pandillas tampoco son desconocidos en la región que Chris visitó. Solo un año antes, otros 4 turistas estadounidenses habían sido secuestrados por una pandilla. En ese caso, los hombres desaparecidos fueron localizados solo una semana después, pero 2 de ellos ya habían perdido la vida. El hijo de Chris compartió la noticia de su desaparición en las redes sociales y menos de una semana después de que desapareciera, parecía que la familia tenía la confirmación de que se trataba de un secuestro. Recibieron mensajes de texto inquietantes pidiendo dinero para que Chris regresara sana y salva. Los mensajes incluían imágenes de una mujer, pero era imposible determinar si realmente se trataba de Chris y no se pudo verificar la autenticidad de los mensajes. Los mensajes no ayudaron a resolver el misterio y Chris sigue desaparecido 2 años después. Según su familia, el excuñado de Chris no ha estado cooperando con las autoridades. Su familia ha contratado a un investigador privado para ayudar a llegar al fondo del misterio. Pero desafortunadamente, después de pedir información, alrededor de 6 meses después de la desaparición de Chris, ha habido pocas novedades en el caso. Chris mide 1,60 m y pesa 61 kilos, tiene el cabello lacio y castaño y ojos marrones. La Central de Información de Personas Desaparecidas de Iowa ha instado a cualquiera que la haya visto a no tomar ninguna acción, sino a recopilar información como números de placas y la ubicación exacta del avistamiento y reportarlo a las autoridades. Cualquier persona con información en México puede contactar a las autoridades a través del número de emergencia. Se puede contactar al Centro de Información sobre Personas Desaparecidas de Iowa al 5157256036. Número 6. En uno de los últimos mensajes de texto que Tawny Shanks envió, le pidió a una amiga que recordara el nombre de su novio por si acaso le llegaba a pasar algo. Poco después, tanto Tawny como su novio desaparecieron, dejando a su pequeña hija y muchas más preguntas que respuestas. Tawny era una mujer australiana de 32 años que vivía en México en el momento de su desaparición. Había pasado gran parte de su vida viajando antes de establecerse en México después de tener a su hija. Para cuando desapareció, Tawny estaba intentando regresar a su hogar en Australia. Había reservado boletos para regresar a casa con su hija en junio, algo que había planeado con meses de anticipación. Hubo algunos retrasos, especialmente por las restricciones de viaje por COVID-19, pero uno de los mayores retrasos fue causado por el novio de Tawny, Jorge Luis Aguirre Astudillo. La pareja tenía una relación difícil y, según algunas fuentes, no estaban juntos en el momento de su desaparición. Pero Astudillo finalmente aceptó autorizar que su hija obtuviera la ciudadanía australiana y que Tawny la sacara del país sin él. A pesar de la tensión en su relación, decidieron irse juntos a unas últimas vacaciones en familia. A principios de mayo, viajaron a Cancún. Tawny envió fotos a su familia y amigos en Australia, así como un mensaje inquietante a una amiga. El mensaje decía: «Sé que esto va a sonar raro, pero guarda su nombre, Jorge Luis Aguirre Astudillo. Por si acaso me pasa algo, pueden ir tras él. No es que vaya a pasar nada, pero solo quiero tener eso como respaldo». El 2 de mayo, Tony Astudillo y su hijo fueron vistos saliendo de un hotel en Cancún y comenzando su viaje de regreso a Mérida. En el camino, pasaron por un retén policial en una carretera de peaje. 8 horas después, de regreso en Cancún, la hija de la pareja fue encontrada sola afuera de una iglesia. Imágenes de la niña aparecieron en redes sociales mientras las autoridades intentaban identificarla. La familia de Tony se presentó y de inmediato supo que algo andaba mal. Ni Tani ni Astudillo se encontraban por ningún lado en los alrededores. La policía determinó que debieron haber regresado en algún momento. Se había visto a la niña en el auto en el retén policial, así que no era que simplemente la hubieran dejado atrás, pero ninguno de los adultos había sido visto en ninguna cámara de seguridad desde que salieron 8 horas antes.
La policía finalmente encontró el vehículo incendiado en la ciudad de Puerto Morelos. Las placas habían sido retiradas y los números de serie limados, pero la marca que dejaron esos números confirmó que era el auto de la familia. La familia de Tani sospechó de inmediato que había mano criminal. Astudillo era conocido por ser una persona peligrosa, con vínculos a sustancias ilegales y esquemas fraudulentos. En el pasado, sintió la necesidad de contratar un guardaespaldas. La policía estuvo de acuerdo en que una posibilidad era que Astudillo le hubiera hecho algo a Tani, pero también era posible que uno de los enemigos de Astudillo los hubiera atacado a ambos. Ambos fueron registrados como personas desaparecidas por las autoridades. Se han revelado pocas pistas en el caso, y tanto Tani como Astudillo siguen desaparecidos. Tani es descrita como de 1.65 metros de altura y 65 kilogramos. Tenía ojos azules, cabello pelirrojo y un tatuaje en la pierna derecha. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con las autoridades locales. Número 5. En abril de 2026, Shane Graham se alejó de su lugar de trabajo y desapareció sin dejar rastro. En los meses posteriores a su desaparición hubo algunos avistamientos, pero nada que pudiera confirmarse. Shane tenía 26 años en el momento de su desaparición y vivía solo en un departamento en Lancashire, Inglaterra. Trabajaba como paisajista para una empresa de pasto sintético y no parecía que hubiera nada fuera de lo común en su vida. Había sufrido problemas de salud mental en el pasado, pero según su familia, estaba bien en el momento en que desapareció. Fue visto por última vez el 29 de abril de 2016. Esa mañana, alrededor de las 10:40 am, envió un último mensaje de texto a su jefe. El contenido de ese mensaje nunca se ha hecho público, pero aparentemente no levantó ninguna señal de alarma en ese momento. Shane se suponía que iba a pasar el día trabajando en una propiedad en Lytham St. Anne's. La zona está ubicada en la costa y es popular entre los turistas que vienen a visitar la playa o la cercana ciudad de Blackpool. Shane llegó a la propiedad, pero en algún momento del día se fue caminando. Fue visto por última vez caminando por Eddington Road hacia el paseo marítimo interior. Esto lo habría llevado al lago Fairhaven y más allá de eso, a la playa y el océano. Pasaron algunos días antes de que alguien se diera cuenta de que Shane estaba desaparecido. Cuando lo hicieron, los investigadores visitaron su casa y no encontraron nada fuera de lugar. Su cartera seguía en el departamento, junto con 300 libras en efectivo que Shane tenía pensado usar para pagar la renta. No está claro si regresó a casa después de salir del lugar de trabajo o si simplemente se alejó de todo. En las semanas y meses siguientes, la familia de Shane hizo múltiples llamados para obtener información. Algunos avistamientos aumentaron la esperanza de que pudiera estar vivo y viviendo una nueva vida. En 2017, alguien creyó haberlo visto en un bar en Fleetwood, pero para cuando la pista llegó a la familia, las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar ya habían sido borradas. En diciembre de ese año, la familia de Shane recibió mensajes de texto de alguien que afirmaba haberlo visto viviendo en las calles de Manchester. La policía viajó para investigar el avistamiento, pero no encontró ningún rastro del hombre desaparecido. Pudieron localizar a la persona que dio el aviso, pero descubrieron que había inventado todo el avistamiento. No fue más que una cruel broma. Shane es descrito como una persona blanca, con cabello castaño claro y corto, y ojos azules. Fue visto por última vez usando su ropa de trabajo, una sudadera negra con capucha y pantalones de trabajo negros con rodilleras acolchadas. Tiene vínculos con Tamworth en Staffordshire. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la policía al 101 o con Crime Stoppers al 08005555111. Número 4. En las primeras horas de la mañana del 22 de marzo de 2026, Brendawan Salazar envió un mensaje de texto a un amigo pidiendo un aventón. Solo unos minutos después, el amigo llegó al lugar de encuentro, pero Brendawan no estaba por ningún lado. No se ha sabido nada de él desde entonces. Brendawan tenía 21 años en el momento de su desaparición y vivía en Crescent City, California. Es un ciudadano inscrito de la tribu Palikla del pueblo Yurok y estaba muy involucrado con las tradiciones de su tribu. Según su primo, quien es el presidente de la tribu Palikla, él tenía interés en la sanación tradicional y participaba en danzas ceremoniales. Vivía con un compañero de cuarto en Crescent City, pero en el momento en que desapareció, había estado quedándose con su madre en Klamath, que está cerca, durante unos días. La noche del 21 de marzo decidió salir con un grupo de personas al bar y parrilla del club campestre. El bar está cerca del río Klamath, al cual se puede acceder fácilmente desde un campamento cercano. Según la policía tribal Yurok, Brendawan llamó la atención de uno de los oficiales alrededor de las 2 de la mañana del 22 de marzo. Había estado bebiendo y estaba intoxicado. El oficial en la escena informó que Brendawan comenzaba a ponerse agresivo y estaba llegando al punto en que el oficial iba a arrestarlo por ebriedad en la vía pública o llevarlo a su casa.
Antes de que se pudiera tomar alguna medida, Brenda Wan huyó del lugar. Corrió a pie cruzando la carretera US 101 en dirección al río. El oficial de policía lo vio saltar una cerca y su sudadera se atoró en la cerca, así que la dejó atrás y luego fue tomada como evidencia. A las 2:20 a.m., Brenda Wan decidió que era hora de regresar a casa y le envió un mensaje de texto a un amigo pidiéndole que fuera a recogerlo cerca de una rampa para botes en el río. No tardó mucho en llegar el amigo, pero para cuando llegó, ya no había nadie ahí. A la mañana siguiente, cuando Brenda Wan aún no había regresado a casa, se reportó su desaparición a la policía. La patrulla de caminos de California inició una alerta Feather en nombre de la oficina del sheriff del condado de Del Norte. Había dos ubicaciones conocidas en la búsqueda, el área donde se vio a Brenda Wan saltando la cerca y el embarcadero al que le indicaron a su amigo que fuera. Brenda Wan pudo haberse metido en problemas en cualquier punto de esa ruta. El radio de búsqueda era grande y se volvió aún más difícil por el hecho de que gran parte estaba bajo el agua. Según su familia, le tenía miedo al agua y es poco probable que haya entrado voluntariamente. El río también era rápido y peligroso, incluso para quienes no estaban intoxicados. Se utilizaron botes y drones submarinos con sonar en la búsqueda, pero no se encontró nada. La familia ha solicitado información y la tribu está ofreciendo una recompensa de $10,000 por información que lleve al regreso seguro de Brenda Wan o información que conduzca a su ubicación. Mide 5 pies y 7 pulgadas y pesa 145 libras. Tiene el cabello corto, castaño oscuro y un pequeño espacio entre sus dientes frontales superiores. Fue visto por última vez vistiendo una camiseta blanca, pantalones deportivos negros y tenis Nike blancos. Tiene tatuajes en los antebrazos y cerca de la muñeca, incluyendo un diseño tradicional tribal de amistad. Cualquier persona con información puede comunicarse con la policía tribal, Yurok, al 707-237-5702. Número 3. Hace un año, la madre de Jenna Korivinuk recibió un mensaje extraño de su hija. Fue la última vez que alguien supo de ella y comenzó un misterio que aún no se ha resuelto. Jenna tenía 38 años en el momento de su desaparición en julio de 2025. Su última dirección conocida estaba en Hallandale Beach, California, donde también había un negocio registrado a su nombre. Pero para cuando desapareció, Jenna ya no vivía ahí. Ella había emprendido un viaje sola en una camioneta por Estados Unidos. A menudo se le podía ver remolcando un pequeño remolque para acampar negro y gris detrás de su Jeep Grand Cherokee. Mientras llevaba este estilo de vida más nómada, Jenna se mantenía en contacto con amigos y familiares a través de las redes sociales. Era muy activa en sitios como Facebook y TikTok, especialmente bajo su alias Angel Bolnaya. Fue bajo este nombre que publicó su libro sobre el espiritualismo de la nueva era, la reencarnación y el fin del mundo. El tema del apocalipsis y el fin del mundo apareció en sus publicaciones en redes sociales poco antes de que desapareciera. Un día antes de enviar su último mensaje a su madre, publicó un video de ella misma leyendo la Biblia. Su publicación decía: "No hay forma de escapar. El castigo viene. El rapto viene. Ya está en la tierra. Solo quedan unos pocos años. Soy un profeta". Otro video la mostraba en una iglesia con lo que parecían ser suministros de emergencia, incluyendo una máscara antigás. El mensaje decía que ella había dejado todo lo que tenía y que solo pasarían 3 años antes de que el anticristo regresara. Las publicaciones en redes sociales ya serían bastante preocupantes, incluso sin el último mensaje que le envió a su madre al día siguiente. El 5 de julio de 2025, Jenna le envió un mensaje a su madre que incluía una fotografía de una carta y unas coordenadas GPS. El contenido exacto de la carta nunca se hizo público, pero según el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, proporcionaba instrucciones sobre sus bienes personales a su madre. Esto puede haber sido a lo que Jenna se refería en sus publicaciones en redes sociales cuando mencionaba dejar todo lo que tenía. Las coordenadas GPS llevaron a un lugar en Potrero, California. Solo unos días después de que Jenna enviara su último mensaje, su jeep y su remolque para acampar fueron encontrados abandonados en un lugar cerca de las coordenadas. Potrero es un asentamiento en el condado de San Diego compuesto por menos de 650 personas. Está a solo unas millas de la frontera con México. Jenna fue reportada como desaparecida poco después por sus amigos y familiares, quienes luego perdieron contacto con ella. Pasaron algunos meses antes de que la desaparición comenzara a recibir atención significativa de los medios, mientras las autoridades intentaban crear conciencia sobre el caso. En ese momento, no era posible determinar si Ghana había desaparecido voluntariamente o si había intervención de terceros en el caso. La policía tampoco pudo descartar si ella había cruzado la frontera hacia México y se emitieron solicitudes de información en español.
Desde la cobertura mediática inicial, no ha habido ninguna actualización sobre el caso, pero la desaparición de Ghana todavía está registrada en NamUs. Se la describe como de 1,65 m de estatura y alrededor de 45 kilos. Tenía el cabello rubio en el momento de su desaparición, pero las autoridades indicaron que podría estar usando una peluca. Tiene varios tatuajes en los brazos y las manos, y cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse con la oficina del sheriff del condado de San Diego al 85-886-8320. Número 2. Sally Grace Contarino estaba llegando al final de sus vacaciones, viajando por Estados Unidos, cuando envió un mensaje de texto a sus amigos el 19 de junio de 2026. Fue la última vez que alguno de sus seres queridos tendría contacto con ella. Sally era una turista australiana que había llegado a Estados Unidos el mes anterior. Había estado viajando por California y Nevada y se encontraba en Las Vegas en el momento de su desaparición. No era la primera vez que viajaba a la zona y sus amigos la describían como una viajera experimentada. La joven de 26 años se estaba hospedando en el Bungalows Hostel, un hostal en la zona que algunos locales han descrito como terrible y nada recomendable para mujeres que viajan solas. Durante los primeros días de su estancia, Sally no parecía tener ningún problema, se estaba divirtiendo y mantenía contacto regular con sus amigos y familiares en Australia. El 19 de junio envió un mensaje diciendo: «Estoy a punto de subir una montaña sola, luego me voy a casa, mañana vuelo de regreso». Fue la pista más importante que sus amigos tuvieron cuando Sally de repente dejó de comunicarse con ellos. Después de que se reportó la desaparición de Sally, la policía pudo reconstruir más sobre lo que había sucedido justo antes de que desapareciera. La noche del 19 de junio pasó unas horas en un bar y parrilla llamado Timbers. Ella estaba de buen ánimo y ninguno de los empleados notó nada extraño en ella. Ella regresó caminando al hostal y pasó la noche ahí. A la mañana siguiente, Sally hizo el registro de salida del hostal, pero pidió dejar sus maletas ahí. Ella planeaba regresar más tarde ese día por su equipaje. Según la cronología de la policía, Sally visitó una cafetería cercana para desayunar y luego abordó un autobús con destino al Mount Charleston. La policía cree que ella se bajó del autobús y entró al Parque Nacional, aunque hasta ahora no hay confirmación de que ese sea el caso. A Sally le gustaba hacer senderismo, y no era la primera vez que visitaba la zona. Basándonos en esto, y en el último mensaje que le envió a sus amigos, tiene sentido que este fuera el lugar donde quería pasar sus últimos días en Las Vegas. Sally tenía un boleto de autobús Greyhound a Los Ángeles, donde tenía programado tomar un vuelo a casa el 21 de junio, pero el boleto nunca fue escaneado y aparentemente Sally nunca llegó al aeropuerto. Después de que comenzó la búsqueda de Sally, trajeron perros rastreadores para intentar seguir su olor. Se encontró un rastro que iba desde el área del mercado hacia las afueras del pueblo. No se ha hecho público dónde terminó el rastro. El caso de Sally recibió mucha atención en la comunidad de Las Vegas, especialmente después de que un video de la turista filmado días antes de que desapareciera se hiciera viral. Según un grupo local en redes sociales, algunos han salido con drones para intentar encontrar cualquier rastro de la mujer desaparecida. Las montañas donde se cree que Sally estuvo de visita pueden ser peligrosas, incluso para excursionistas experimentados. Es posible que se haya perdido o que haya resbalado y caído en el terreno accidentado y esté esperando ser encontrada. Se describe a Sally como de 1,65 m de estatura y 60 kilos de peso. Tiene el cabello castaño y ojos marrones, y fue vista por última vez usando una sudadera gris o azul, shorts de mezclilla, zapatos blancos con negro y llevaba una bolsa. Cualquier persona con información puede comunicarse con el Departamento de Policía de Las Vegas en la sección de personas desaparecidas al correo missingpersons@lumpd.com. Número 1. Irene Gagua desapareció en circunstancias sospechosas en febrero de 2022. Más de 4 años después, su familia y amigos siguen buscando respuestas sobre lo que le pasó. Aproximadamente 3 años antes de desaparecer, Irene viajó a Estados Unidos desde su hogar en Kenia para tratar de mejorar su carrera profesional. Sus 2 hermanos mayores ya se habían mudado e Irene tenía planes de estudiar enfermería. Al principio, se quedó cerca de sus hermanos en Boise, Idaho, pero en el verano de 2021 decidió mudarse más lejos. Hasta donde sabía su familia, Irene se mudaba a Arizona para intentar encontrar un lugar más cálido donde vivir. Se mantenía en contacto con su familia en Idaho y en Kenia, llamando a sus padres todos los días. La última videollamada entre Irene y su familia fue el 24 de febrero de 2022. Habló con su papá, quien pensó que se veía cansada y más apagada. Su papá le dijo que tomara leche caliente y se relajara. Cuando terminó la llamada, él esperaba volver a saber de ella pronto. La única otra comunicación que su familia recibió del teléfono de Irene fue en forma de mensajes de texto. Irene rechazó cualquier llamada de voz o video y explicó que se le cayó el teléfono al agua y que ahora el micrófono no funcionaba.
El último mensaje de texto que su padre recibió de ella llegó el 9 de marzo. Ella dijo que iba a conseguir un nuevo número y que le mandaría un mensaje desde ese, pero ese mensaje nunca llegó. Cuando Irene de repente dejó de comunicarse, su familia la reportó como persona desaparecida. Fue hasta entonces que descubrieron que ella no estaba en Arizona. Ella estaba viviendo en Gillette, Wyoming, con su novio en el momento de su desaparición. Ella conoció a Nathan Heitman en Craigslist antes de salir de Idaho. Los hermanos de Irene habían conocido a Nathan, pero después dijeron que tenían un mal presentimiento sobre él. Tenían la impresión de que la pareja había terminado después y no se dieron cuenta de que ella estaba viviendo con él. Según Heitman, Irene había llegado a casa la noche del 4 de marzo y le dijo que quería irse. Había empacado sus pertenencias en 2 bolsas de plástico y se fue en una camioneta de color oscuro. Por alguna razón, dejó atrás documentos importantes como su pasaporte. La policía pronto descubrió que Heitman había estado accediendo a la cuenta bancaria y a la tarjeta de crédito de Irene, robando miles de dólares de sus cuentas. Él afirmó que había tomado el dinero para obligar a Irene a hablar con él cuando se quedara sin fondos. Al examinar más de cerca la huella digital de Irene, la policía descubrió que la cuenta de correo electrónico de Irene fue eliminada desde una dirección IP que coincidía con la de Heitman. Su teléfono había sido usado a pocos metros de la casa de Heitman días después de que supuestamente se fue. A pesar de sus sospechas, no fue posible acusar a Heitman de ningún delito relacionado con la desaparición de Irene. Sin embargo, fue acusado de delitos financieros y sentenciado a entre 3 y 6 años de prisión. La policía sospecha que Irene pudo haber sido llevada a una zona rural en un Subaru Crosstrek plateado o gris y pidió a cualquiera que haya visto este vehículo invadiendo propiedad privada que se presente. También están buscando información sobre un tambor para quemar de 55 galones que se cree que Heitman llevó. Irene es descrita como de 1,55 m de estatura y pesando 40 kilos al momento de su desaparición. Tenía el cabello negro y ojos cafés. Cualquier persona con información puede comunicarse con el Departamento de Policía de Gillette al 307-682-5155 o con la División de Investigación Criminal de Wyoming al 307-777-7181. Muchas gracias a todos por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veo en el próximo video.